Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo e instructor del caso del Procés, considera que hubo delito en la permisividad que facilitó la huida de Carles Puigdemont. Tras analizar los informes presentados por los Mossos d'Esquadra y el Ministerio del Interior sobre la fuga del expresidente catalán, Llarena ha señalado que dichos documentos impiden descartar la implicación de otros responsables no visibles. En particular, el magistrado alude a los artículos 408 y 451.3.b del Código Penal, que sancionan la omisión del deber de perseguir delitos y el encubrimiento por parte de funcionarios públicos. Llarena ha destacado que, aunque el informe autonómico menciona la dificultad de proceder a la detención de Puigdemont debido a la multitud que lo rodeaba y pese a la identificación de 3 individuos que podrían haber colaborado en la fuga, los informes no indican obstáculos insalvables para que el dispositivo policial interceptara al procesado en su trayecto hacia dicha aglomeración, ni se mencionan impedimentos que justificaran la imposibilidad de seguirlo eficazmente. Esto permitió que Puigdemont lograra escapar del territorio nacional. Dada esta situación, Llarena ha remitido los informes a los efectos oportunos, ya que el Tribunal Supremo no tiene competencia para investigar los hechos ocurridos el pasado 8 de agosto en Barcelona. Bueno, pues hay veces que la justicia hace cosas que parecen chocar contra el sentido común. En este caso, lo de Llarena pues es mera plasmación del sentido común. Evidentemente que se dejó a Puigdemont escapar y pues no hace falta ser muy conspiranoico para sospechar que en esa escapada de Puigdemont colaboraron todos, el gobierno catalán y el gobierno central, la policía autonómica catalana y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI. Nadie recibió órdenes de detener a Puigdemont, o si las recibieron se incumplieron. Que no podían detenerle porque había una multitud, pero no diga chorradas, oiga. Que no pudieron detenerle porque la fase semafórica de no sé qué. Bueno, Llarena lo que pide es investigar ahora a ver quién es el responsable de esa fuga que evidentemente fue consentida. No tengo muchas esperanzas de que el caso vaya adelante, pero vamos, debería ir. Es lo que el sentido común exige. Y debería empapelarse a los responsables del dispositivo de seguridad o de vigilancia de los Mossos d'Esquadra, y debería investigarse también qué responsables hay en el gobierno central y en todos los organismos de él dependientes. Vamos a ver en qué queda la investigación. Hazte Oír presenta una denuncia contra el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, en la Audiencia Nacional después de que Edmundo González denunciara coacciones, chantaje y presiones de 2 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro en la propia embajada. Concretamente, las amenazas habrían sido llevadas a cabo por el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta venezolana, su hermana, Delcy Rodríguez. La denuncia señala a Santos por un posible delito de amenazas recogido en el artículo 169 del Código Penal y otro de coacciones incluido en el artículo 172. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige la dimisión del embajador español en Venezuela y del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Concretando cuál es nuestra postura. La primera es que hemos de reemplazar al embajador de Venezuela, el embajador de España en Venezuela. La segunda, que el ministro de Exteriores debe de dimitir. Y la tercera, que el presidente del Gobierno de España debe de dar todas las explicaciones sobre este asunto, especialmente qué ha ocurrido en la embajada española en Venezuela, y debe de concretar al lado de quién está. Si está al lado de la democracia o de la dictadura. Si está al lado de la libertad o de la extorsión. Y le puedo asegurar que si está al lado de la democracia y está al lado de la libertad, yo estaré al lado del primer ministro español. Si por el contrario persiste e insiste en amparar el régimen dictatorial de Maduro y en no tomar ninguna decisión en relación al ministro de Asuntos Exteriores de España, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia en Venezuela y vamos a seguir planteando nuestra posición. La intervención que se ha producido en mitad del viaje del dirigente del PP a Roma para reunirse con Meloni y comentar las políticas migratorias llevadas a cabo en Italia ha tenido como centro la actitud del gobierno de Pedro Sánchez en esta problemática. Por su parte, Álvarez ha negado todas las acusaciones vertidas por hacia su persona y sobre el gobierno español. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y
el gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, en la concepción, en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. El gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política. Bueno, secuencia de acontecimientos. El gobierno torturador de Venezuela saca un papel diciendo Edmundo González ha reconocido la victoria de Maduro. Edmundo González saca un vídeo diciendo se me sometió a coacción y se me obligó a firmar ese documento porque si no, no se me dejaba salir de Venezuela. Por tanto, es un documento nulo y carente de toda validez. Pero claro, es que esa coacción tuvo lugar en la embajada española, en la residencia del embajador español, que tiene la misma consideración que la embajada de España. Es suelo español. Y entonces nos enteramos de que los hermanos Rodríguez, incluida Delcy, entraron en la embajada española y allí durante horas coaccionaron a Edmundo González para que firmara el documento de Marras. Entonces, claro, eso pone el acento sobre el embajador español y sobre el gobierno español y en particular su ministro de Asuntos Exteriores. Hazte Oír ha presentado una denuncia por coacciones y por permitir entrar en suelo español a los hermanos Rodríguez contra el embajador español en Venezuela, y me parece una denuncia enormemente pertinente. Ahora vamos conociendo más detalles de cómo funcionó la extorsión. Saben ustedes que Edmundo González se refugió un par de días después de celebradas las elecciones en la embajada holandesa, no en la embajada española. Y allí estuvo pues prácticamente un mes. Con lo cual, la pregunta que flotaba en el ambiente es ¿y por qué narices Edmundo González abandona la sede de la embajada holandesa, donde estaba protegido, para irse a la embajada española, o más bien a la residencia del embajador español? ¿Qué sentido tiene? Porque eso es ponerse en manos de un gobierno que está cooperando de manera, en fin, no demasiado indirecta con la dictadura torturadora venezolana. ¿Por qué hizo eso Edmundo González? Bueno, pues ya vamos conociendo los detalles. Resulta que el régimen torturador y asesino de Venezuela se dedicó a presionar a las hijas de Edmundo González. O Edmundo González se entrega o llega a un acuerdo con nosotros o va a terminar muriendo en la cárcel. Eso es lo que le dijeron. Y recordemos que Edmundo González estaba en la embajada de Holanda, pero su mujer, una de sus hijas y sus dos nietos estaban en Caracas, fuera de la protección de la embajada. Con lo cual, el gobierno asqueroso de Maduro se dedica a presionar a través de la familia. ¿Y entonces qué sucede? Pues que le dicen que Edmundo González salga y se entregue, o que al menos hable con nosotros. Y Edmundo González dice, pues no, si salgo de la embajada holandesa me trincan, me llevan al helicoide y efectivamente moriría en la cárcel. Con lo cual dicen los del gobierno chavista, bueno, pues nos reunimos con él en la embajada y la embajada holandesa dijo que tururú, 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 que no dejaba entrar a los chavistas en la embajada holandesa para negociar con Edmundo González. Y ahí es donde se produce la intermediación de Zapatero y terminan convenciendo a Edmundo González de que vaya a la embajada española, porque en la embajada española sí iban a permitir a los chavistas, a los representantes del régimen torturador y asesino, entrar para hablar con Edmundo González y terminar convenciéndole de que firmara el papel y a cambio le dejaban salir de Venezuela. O sea, una extorsión en toda regla, una coacción en toda regla, donde se ha utilizado a la familia de Edmundo González. Por cierto, seguimos sin saber exactamente en qué estado se encuentra la hija y los dos nietos de Edmundo González. ¿Están protegidos en Venezuela o están a merced del régimen? Cuando saltó todo esto, pues entonces Álvarez, el gobierno español, cogió y sacó un documento. Miren, es mentira, nosotros no hemos participado en ninguna coacción. Y sacó un documento
aparentemente escrito por Edmundo González, aunque no lleva firma, diciendo que no, que es culpa al gobierno español de todo tipo de implicación en la coacción. O sea, que hubo coacción por parte de los hermanos Rodríguez, por parte del régimen bolivariano, pero no, que el gobierno español no. El documento no lleva firma, pero tampoco ha negado Edmundo González que sea real. ¿Sigue operando algún tipo de coacción? ¿Y le han hecho que acepte sacar un documento exculpando al gobierno español? De todos modos, da igual ese documento, porque la coacción existió. La coacción de los representantes del régimen torturador y asesino a Edmundo González, y la coacción se produjo en suelo español y se consintió por parte del gobierno español. Y da lo mismo que Edmundo González diga no, pero el gobierno español no participó en la coacción. Da lo mismo que la víctima de la coacción diga, bueno, dejémosle aparte. No. El gobierno español consintió una coacción en suelo español, una coacción de un régimen torturador y asesino contra el presidente electo de Venezuela. Y yo espero que respondan ante la justicia el embajador de España en Venezuela y el ministro de Asuntos Exteriores, y si es posible Pedro Sánchez, por esta ignominia. Ignominia que queda todavía más resaltada por el hecho de que Holanda se negó. Holanda dijo, en mi suelo no entran. Es suelo europeo, no puede pisarlo, Delcy Rodríguez. Sin embargo, España aceptó. Y Holanda dijo, no, en mi suelo holandés no consentimos la entrada de funcionarios chavistas a coaccionar a Edmundo González. Y España sí lo consintió. Para que se hagan ustedes una idea, alguien está intentando hacer un chantaje a otro y llega un tercero y dice, bueno, os ofrezco mi casa para que ahí negociéis el chantaje. ¿Eso es complicidad con el chantaje, hombre? Basta de arrastrar la imagen de España por el fango. Basta de implicarnos con toda la gentuza. En fin, vamos con una petición de Hungría. El gobierno húngaro seguirá el ejemplo de Países Bajos y solicitará a la Unión Europea una excepción a la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE. Es importante destacar que el primer ministro húngaro Viktor Orbán se opuso firmemente a este pacto durante todo el proceso de negociación. A pesar de su rechazo, la negativa de Hungría no fue suficiente para evitar su aprobación. Tras la petición de Países Bajos, el ministro húngaro para Asuntos Europeos, János Boka, ha anunciado que Hungría buscará que el pacto no se aplique en su territorio. A través de un mensaje en redes sociales, Boka afirmó que se adoptarán las medidas legales y administrativas necesarias. Orbán, por su parte, elogió el miércoles la iniciativa neerlandesa, exclamando, por fin un gobierno valiente, ¿dónde puede firmar Hungría? Por último, el secretario de Estado húngaro Zoltán Kovács también se pronunció subrayando que Hungría no comprometerá su seguridad nacional, especialmente cuando Bruselas parece querer a los inmigrantes solo mientras se queden en otros Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, es tremendo lo que está pasando en la Unión Europea. Resulta que se pretende obligar a todos los Estados miembros a ese pacto migratorio. Y el gobierno holandés pues ha dicho, oiga, nosotros nos queremos salir de esto, porque no queremos aplicarlo. Y el gobierno húngaro ha dicho, nosotros tampoco lo queremos aplicar, y lo llevamos diciendo desde el principio. Y ya Bruselas ha contestado a Holanda que ni hablar, no se pueden salir del pacto migratorio. Pero sin embargo, Alemania está imponiendo controles desde este lunes, violando todo el tratado de Schengen, controles en la frontera, porque hay que luchar contra el yihadismo. Oye, a ver quién nos entra a través de la frontera. O sea, que Alemania puede hacer lo que le dé la gana, Holanda y Hungría no. Vamos, que tenemos un pacto migratorio para empezar a meter inmigrantes en todos sitios, pero Alemania dice ya que bueno, que verdes las han segado, y eso sí se consiente. Pero a Holanda que diga no, aquí no queremos, no. Y a Hungría que diga aquí no queremos, tampoco. Por cierto. Antes de ayer se produjo una votación en la ONU. Una votación contra Israel. ¿Saben ustedes qué hicieron los países de la Unión Europea? Pues casi todos abstenerse.
alguno votar a favor de esa resolución contra Israel, entre ellos España e Irlanda. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los dos únicos países de la Unión Europea que votaron en contra de esa resolución infame contra Israel? Hungría y Chequia. Ahí tienen otra vez al malvado Orbán, resulta que es el único, junto con Chequia, que salva el honor de la Unión Europea, que está ahora plegada, parece, a los intereses de Hamás. Una cosa es la propaganda infecta que desde la Unión Europea y sus terminales mediáticas se lanza contra el gobierno de Orbán, y otra cosa es la realidad, que al final resulta que el gobierno de Orbán es el que está aplicando medidas de sentido común y es el que está manteniendo en la ONU las posturas que la Unión Europea debería mantener y que para nuestra vergüenza no mantiene. Vamos con doña Rebeca Crespo, periodista de La Gaceta, para que nos cuente qué trae hoy La Gaceta en portada. Muy buenos días, como siempre, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es hablamos de Hungría, que ha confirmado que seguirá los pasos de Países Bajos y solicitará formalmente una excepción a la aplicación del Pacto Migratorio y Asilo adoptado en la Unión Europea. Esta reivindicación ya ha sido rechazada por la Comisión Europea porque, ha dicho, implicaría un cambio en los tratados. El gobierno de Víctor Orbán, que defiende unas fronteras seguras y la seguridad de sus compatriotas, ha expresado durante todo este proceso de negociación su oposición a este pacto migratorio, pero ahora su ministro para la Unión Europea, János Boca, ha adelantado que la idea es seguir la línea neerlandesa, pidiendo directamente que no se aplique. Veremos qué ocurre, porque la Comisión Europea sí que ha rechazado esta petición de Países Bajos. También ha dicho que no va a permitir que quede exento del reparto de inmigrantes. En España, Sánchez se va de viaje esta semana, el lunes en concreto es cuando inicia su viaje de alto nivel en la Asamblea de Naciones Unidas, y lo que sabemos de ese viaje es que ha organizado, junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, un acto para potenciar la Agenda 2030 y luchar, dicen, contra los extremismos. Estaremos pendientes de ese asunto, además de muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en portada. Muchas gracias, don Luis, y feliz viernes, feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa y a las noticias de las 8.